Ok, preciosos. Ven bien la pantalla. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne el día de hoy es el tema correspondiente a la semana de la oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Ok? ¿Estamos? Así que otra cosita que quería comunicarles es que a partir de ahora, ¿ok? Bueno, en el caso de ustedes no, es en el caso de los intensivos. Estoy mal yo. Pero les he programado el examen antes de tiempo, solamente esta semana, para que esté incluido dentro de la clase, ¿ok? Así que yo les voy a avisar en qué momento se van a dar el examen y regresan conmigo, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué son las oraciones compuestas subordinadas sustantivas? En primera instancia tienen que tener claro, ¿ok? Tienen que tener claro cuál es la estructura de una subordinada. Hay que tenerlo bien en claro. Una subordinada es una idea que tiene distintos niveles jerárquicos, ¿de acuerdo? Distintos niveles jerárquicos. Si yo te digo, por ejemplo, mira, vamos a comenzar con una oración. Yo te digo, papá me confirmó que vendría. ¿Ya? Entonces tú lo primero que tienes que hacer es identificar la idea subordinada. Y la idea subordinada empieza con elementos que subordinan el verbo. Este que aparece después del verbo confirmó, ¿ok? Se llama conjunción subordinante completiva. Así se llama, como lo hemos visto en el capítulo 1 de este módulo avanzado. Porque primero fue capítulo 1, invariables. Capítulo 2, estructuras sintácticas. Capítulo 3, sujeto. Capítulo 4, predicado. Capítulo 5, oración compuesta coordinada. Estamos en el capítulo 6, oración compuesta subordinada sustantiva, nada más. Este que subordina a vendría. Entonces, vendría es un verbo subordinado. Por lo tanto, esta idea que comienza con el que, esta idea, solamente esta idea, se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? Ahora, esta proposición subordinada, ¿por qué es sustantiva? Porque las proposiciones subordinadas sustantivas, como cualquier sustantivo o nombre, es reemplazable por el pronombre que a ti te dé la gana. El pronombre fue el tema número 8 del módulo intensivo, del módulo intermedio, y fue un tema difícil, pero crucial en nuestra formación. Tú tienes un montón de posibilidades. Y yo digo, papá me confirmó eso. Papá me confirmó aquello, papá me lo confirmó, me confirmó algo. Entonces esto yo sé que funciona como un nombre, como un sustantivo. Esa es la razón por la cual se llama sustantiva. La reemplacé por un pronombre, por eso. Y una vez identificada, ya está. Yo puedo deducir que el verbo que no está dentro de la idea subordinada es el verbo principal, el que va a dividir mi oración y el que va a ser el núcleo del predicado. Y ese verbo me va a permitir dividirla en lo que yo usualmente hago, sujeto y predicado. Entonces vamos a hacerlo. Yo te digo, ¿quién me confirmó eso? Mi papá. Mi papá es el núcleo de sujeto y mi papá es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque mi papá es el que me confirma. Esto es un predicado verbal.
De acuerdo. ¿Por qué verbal? Aflora el conocimiento previo que tenemos. Esto es un verbo predicativo y con verbo predicativo el predicado es verbal. Me, sabemos también que me, te, se, nos y os a veces funcionan como de y otras como i. Lo que tienes que hacer es intercambiarlo por lo o por le. Papá lo confirmó que vendría, no tiene sentido. Papá le confirmó que vendría, sí tiene sentido. Este es objeto indirecto. ¿Y qué fue lo confirmado? Que vendría, me lo confirmó. Ay, ay, ay. Esta es una subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. Eso es lo que es. Y todo es una oración bimembre porque tiene sujeto y predicado, pero por la presencia de la proposición es una oración compuesta subordinada, también sustantiva. ¿Y cómo viene en el examen, Miss? Te ponen oraciones y te dicen que la relación es con su función. O sea, te van a poner papá me confirmó que vendría y por ahí te van a poner letra B o D. Y tú vas a tener proposición subordinada sustantiva con función de o de. Tienes que saber la estructura y la función. Y a veces hay profesores que solamente enseñan esta fórmula, pero existe otra. También se forman subordinadas sustantivas con verboides. Sí, y en el caso de las sustantivas con verboides infinitivos, ¿ok? Yo te digo, a ver, oración, es preciso confesar la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, yo te he dado como recomendación que busques primero la subordinada. Y te acabo de decir que la subordinada también se forma con verboide. Entonces, confesar es un verboide. ¿Te acuerdas o no? Como estamos arrancando, esto es un verboide infinitivo, los que terminan en ar, en er y en ir. ¿Ok? Estamos de acuerdo, capítulo 16 o final del módulo intermedio. Confesar es un verboide y este verboide no tiene nada que ver con el verbo que está por acá. Este es el verbo principal. Este verboide va a configurar esto que te estoy diciendo que se llama proposición subordinada sustantiva. Y aplico lo que te dije, la reemplazo por un pronombre. Es preciso eso, eso es preciso, perfecto, es sustantiva, estoy segura. Ahora me salgo, pero antes de salirme voy a analizarla por dentro. Cuando el eje de la subordinada es un verboide, se dice que ese verboide funciona como núcleo de la subordinada. Y como es un verboide, el verboide siempre se creyó verbo. Y como se cree verbo, acepta los mismos complementos que el verbo, que tú ya viste en el predicado. El verboide puede tener o de, o i, circunstancial, atributo, predicativo o complemento agente. Confesar la verdad, confesarla. Este es objeto directo. Y ya está analizada mi subordinada. Me salgo y analizo la oración como normalmente lo hago. Y digo, no, allá, es. Es viene de ser y ser puede ser copulativo. Entonces le pregunto qué. Es que, preciso, me contestó. Ok, esto es atributo. Recuerda que el atributo es un bloque obligatorio del predicado que recibe por nombre predicado nominal. ¿Te acuerdas? Predicado nominal. Y el predicado nominal tiene como verbo principal a un verbo copulativo. Eso quiere decir, ¿qué cosa es preciso? Confesar la verdad. Esta subordinada está funcionando como sujeto de la oración. Ahora te cuento un secreto y le pongo un asterisco acá. Cuando tu subordinada funciona como sujeto, toda ella funcionará en simultáneo como núcleo del sujeto. Repito, cuando la subordinada sea del mismo tamaño que el sujeto de tu oración, toda ella funcionará como núcleo de sujeto. Así que este es un sujeto expreso, simple e incomplejo nada más. ¿De acuerdo?
e incomplejo nada más. Ahora, cierro todo el enunciado y todo es una oración bimembre, ¿ok? Y además es compuesta, subordinada, sustantiva. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el análisis? Son los dos tipos de subordinadas que hay. En el caso de las sustantivas, estructuralmente hablando. O sea, puede haber subordinada sustantiva con un elemento que subordina al verbo y puede haber subordinada con verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Ahora, dice acá, interrogativas indirectas, ¿con qué, con quién, con cuándo? Eso es verdad. También, o sea, te están diciendo que este qué, este quién, este cuándo, este cómo, este dónde, con tilde, subordinan solo en estructuras indirectas, no en estructuras directas. Directas es cuando llevan los signos de interrogación. Acuérdate que estructuras indirectas es sin signos de interrogación o sin signos de exclamación. ¿De acuerdo? Ahora te voy a escribir una de esas, pero ya no alcanza el espacio, ¿ok? Mira, por ejemplo acá, una enunciativa. Dime que me quieres. Me huele a Ricky Martin. Dime que me quieres. Sí, hay una canción así. El que, después del verbo di, que es el verbo principal, núcleo del predicado, es una conjunción nuevamente subordinante completiva, se parece mucho a la que yo les puse de ejemplo, que subordina a quieres. Por lo tanto, que me quieres es una proposición subordinada sustantiva. Que le quieres no se dice, que lo quieres o de. Ya analicé la subordinada. Ahora me salgo y analizo aquí y tengo dile, este es oí, dile que lo quieres, díselo, este es ode. ¿Quién se lo va a decir? Tú díselo, tú. El sujeto, tú dime, este sujeto tácito, esto de acá viene a ser mi predicado verbal y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva y ya está analizada. Me voy a la que sigue. Dice, no sé quién. Acá hay un quién, que es un pronombre enfático que subordina a ha llegado. Ha llegado es el verbo subordinado. Y este pedazo de acá es mi proposición subordinada sustantiva, porque yo digo, no lo sé, y reemplacé todo esto por un pronombre. Eso quiere decir que el verbo principal núcleo del predicado es sé. ¿Ok? ¿Quién no sabe? Yo no sé, Miss, yo no lo sé. Entonces yo es el sujeto tácito de esta oración que está trabajando con el verbo saber. No es una circunstancia de negación siempre. Ahora, todo esto es el predicado verbal. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Quién ha llegado? No lo sé, dijimos, no lo sé. Este es el objeto directo. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Chévere? Y dice también con relativo, se lo diré a quién. Ok. El quién sin tilde siempre es un pronombre relativo y siempre subordina. Ok. No se lo diré a quien quiera saberlo. Ok. Este es el verbo subordinado. Y esta, mira, cuando la subordinada se supone que comienza con el quién, pero si hubiera una preposición antes, tú la incluyes a la preposición, la incluyes, es una proposición subordinada sustantiva, ¿ok? Diré es el verbo principal núcleo del predicado. ¿Estamos? Y ahora, cuando hay dos pronombres seguidos, yo te enseñé que el primero es oí y el segundo es odé.
El sujeto es tácito, yo, y todo viene a ser el predicado, ¿cierto? El predicado verbal. Predicado verbal. ¿Cómo funciona? Se lo diré a quien quiera saberlo, o sea, le diré a esta persona. O sea, este es el mismo I que está representado por C acá, porque a quien se lo vas a decir es a quien quiera saberlo. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Ahora, date cuenta que el verbo subordinado, ¿la ves? El verbo subordinado tiene un OD. Se lo diré a quien lo quiera. Esto es OD. Pero resulta que este OD es también una subordinada porque saber es un verboide. ¿Te das cuenta o no? O sea, saberlo es una proposición subordinada sustantiva más chiquita, donde el núcleo es saber y lo es objeto directo del verboide. ¿Te das cuenta? Porque saber es verboide. O sea, es 2 veces subordinada sustantiva. Si quieres, puedes llegar hasta la mínima expresión, o si no, hasta donde yo he llegado. ¿Qué tal? ¿Ok? ¿Qué tal? Bravazo, ¿no? A mí me gusta la sintaxis. ¿A ustedes qué tal? ¿Entendieron? Chévere, ¿no? Es que se saca todo, absolutamente. A ver, la idea es que ustedes hagan todo ese análisis, ¿ok? La oración compleja, recuerda que compleja es lo mismo que compuesta, ¿ah? ¿Ves lo que te decía? Se sustituye por un pronombre, lo que yo hice, ¿no? Son recomendaciones que te dan los distintos autores, ¿no? Pidió que la comida fuera buena. Ya sabemos que el que subordina que la comida fuera buena. Pidió una buena comida o si quieres lo pidió. También puede tener nexos como el que, este que y este sí, cuando encabezan subordinadas sustantivas, son conjunciones subordinantes completivas. Ojo, se llaman así, completivas. No sabía si este sí no está condicionando, así que es una completiva y subordina a quería. Este es un verbo subordinado, la es objeto directo. Este pedacito de acá, si la quería, es una proposición subordinada sustantiva que funciona como de, porque tú dices no lo sabía. No es un circunstancial de negación, sabía, núcleo del predicado. El sujeto es tácito, es yo. ¿Ves? Puedo yo analizar. Confiesa cómo lo hiciste. Hace un ratito nada más vimos a los elementos enfáticos que subordinan, ¿no? En estructuras indirectas. Este es un verbo subordinado, lo es objeto directo del verbo subordinado. Este pedazo de acá es una proposición subordinada sustantiva que funciona como o de. Confiesa cómo lo hiciste, confiésalo. Este es objeto directo y este es el núcleo del predicado. Acá el sujeto nuevamente es tácito, es tú confiesa. Y esto de acá es el predicado verbal. Y acá si te dicen con infinitivo, terminación ar, terminación er o terminación ir. Quiero ir a Roma. Quiero, núcleo del predicado. ¿Qué es lo que quieres? Eso, ir a Roma. Esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. ¿Y por qué funciona como objeto directo? Porque tú lo reemplazas y dices yo lo quiero, yo quiero eso, yo lo quiero. Y ya te dije que cuando el núcleo, ¿no? Cuando el núcleo es un verboide, se le pone, literalmente se le pone al verboide núcleo y se marca el complemento o los complementos que lo acompañan. Este es un circunstancial del lugar. Yo quiero, el sujeto es tácito, quiere decir que todo lo demás es predicado verbal y todo es
y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. O sea, mientras tú más analices, se te va a hacer más fácil, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos las posibles funciones de una subordinada sustantiva. La subordinada sustantiva puede funcionar como sujeto. Acá tienes el verbo, ya hemos hecho algo parecido. El verbo es copulativo, necesario es atributo, ¿no? Este lado de acá es un predicado nominal. El que subordina a sientes, sientes verbo subordinado. Es necesario que sientes la cabeza, o sea que madures, ¿ok? Es necesario, eso es necesario. Este es un pronombre relativo y que la sientes, la cabeza es objeto directo del verbo subordinado. Hace un rato yo te puse un asterisco y te dije, si la subordinada es del mismo tamaño que el sujeto, porque resulta que toda esta señorita, que es una proposición subordinada sustantiva, está funcionando como núcleo del sujeto, porque toda ella es el sujeto de la oración. Es un sujeto expreso, simple, incomplejo y nada más. Y encierro todo y digo todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Ya está analizada, mira tú. En la segunda dijo, me comunicó que vendría tarde. La subordinada, ¿cuál sería? Que vendría tarde. El que subordina a vendría. ¿Ok? Conjunción subordinante completiva subordina al verbo vendría. Tarde vendría es un circunstancial de tiempo. Esto que encerrado entre paréntesis es mi preposición subordinada sustantiva porque yo digo me comunicó eso. ¿Ok? Y esta subordinada está funcionando como objeto directo. Ahí lo dice. CD es objeto directo, complemento directo. ¿Ok? Acá él me comunicó, el sujeto es tácito esta vez. Todo entonces es el predicado verbal, porque comunicar es un verbo de acción. Me lo cambio por le y digo le comunicó, comunicó núcleo del predicado. Ahí está el OD. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Su idea ya lo reconocí como un verbo copulativo. Su idea es el sujeto, su es modificador directo, idea núcleo de sujeto, por lo tanto es un sujeto expreso, simple, incomplejo y nada más, porque cuando el verbo es copulativo no es ni activo ni pasivo. Y también recordar que el predicado de los verbos copulativos se llama nominal. Y también recordar que obligatoriamente lleva un bloque denominado atributo. Su idea es ¿cuál? Esa. Aprobar en junio. Esa es una proposición subordinada sustantiva que tiene como núcleo al verboide aprobar, ¿ok? Y en junio, aprobar. Este es un circunstancial de tiempo. Y esta subordinada sustantiva está funcionando como atributo porque el verbo es copulativo y obligatoriamente tiene atributo. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Te das cuenta? Aquí, entregaron, ¿quiénes? Ellos, el sujeto es tácito otra vez. Quiere decir que todo es predicado. Así es un predicado verbal. Donde entregaron es el núcleo del predicado. Las ayudas las entregaron o de ¿a quiénes? Ay, ay, ay. Resulta que quiénes es un pronombre relativo y los pronombres relativos siempre subordinan verbos. Así que subordina, solicitaron, este es un verbo subordinado. Eso quiere decir que a quienes, ¿no? Te dije, cuando hay una preposición o un artículo antes de la subordinada, se le incluye en la misma. Esta es una proposición subordinada sustantiva que está funcionando. A ver, las solicitaron, este es el OD del verbo subordinado, pero esta subordinada está funcionando como objeto indirecto, ¿sí? ¿Por qué como objeto indirecto? Porque la reemplazas por le.
Entregaron las ayudas a ellos, les entregaron las ayudas, ¿ves? Es objeto indirecto. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva con función de oí. ¿Ves? La que sigue, yo tengo ganas, yo sujeto tácito. Quiere decir que todo es predicado verbal. ¿Te das cuenta? Ahora, tengo es el núcleo del predicado. ¿Qué cosa tengo? Ganas de que el Madrid gane la liga. Todo eso, ¿ok? Es el OD. Todo eso es el OD. Todo lo que está en el paréntesis. Ahora, ¿cuál es el núcleo del OD? Yo te enseñé frase nominal. Esto es una frase nominal que funciona como D, ¿cierto? Y el núcleo de la frase nominal, ¿quién es? Un sustantivo. Ganas es un sustantivo. Y sustantivo es lo mismo que nombre, ¿verdad? Ah, ya. Y por eso que la subordinada, que el Madrid gane la liga, donde el que subordina a gane, verbo subordinado. El Madrid es el sujeto del verbo subordinado y la liga es el OD del verbo subordinado. Todo este pedazo de acá, ¿de quién está hablando? Tengo ganas de eso tengo ganas. Está hablando de ganas, que es un sustantivo. Por eso, como está dentro del OD, se dice que es una proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del nombre, complemento del sustantivo. Y es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Está bien? Aquí, ¿se entendió? Estoy feliz yo, sujeto tácito. Estoy verbo copulativo, que funciona como verbo principal. Esto de acá es un predicado verbal o nominal. Es un predicado nominal. Date cuenta. Es un predicado nominal. Porque el verbo es copulativo. ¿Y qué cosa tienen los verbos copulativos siempre? Atributo, pues. Este es el atributo. Pero el atributo, su palabra más importante es feliz, y feliz es un adjetivo. Entonces es una frase adjetiva que funciona como atributo. Entonces, ¿cuál es el núcleo del atributo? Feliz. Este es el núcleo. Es un adjetivo. Un adjetivo. ¿Y dónde está la subordinada que no la veo? La subordinada es volver a veros. Acá está el verboide. El verboide. Entonces, estoy feliz de eso feliz. Está hablando del adjetivo, por eso se llama complemento del adjetivo. Esa es su función. Es una proposición subordinada sustantiva porque la reemplacé por eso, pero está hablando del adjetivo feliz. Así que es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. También puede ser complemento del adverbio. El, sujeto tácito. Anduvo, núcleo del predicado. ¿Dónde anduvo? Ahí, cerca de que lo pillaran. Esto es una circunstancia del lugar, pero es una frase adverbial. Por eso es importante, ¿no? El capítulo 2. Y esta frase adverbial tiene como núcleo acerca, que es un adverbio. ¿Cerca qué? Cerca de eso. Esta es la subordinada y es una proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento de quién, del adverbio, porque de eso cerca, y cerca es un adverbio, ¿viste? Ok, así que todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Todo es un predicado verbal porque andar es un verbo de acción. ¿Te das cuenta? Y mi madre insistió. Mi madre es el sujeto. Sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque ella insistió. Tiene modificador directo y núcleo de sujeto. Ahora, insistió, núcleo del predicado. Es un verbo. Esto es un predicado verbal. ¿Insistió qué? Insistió en eso, Miss. Insistió en eso.
En eso insistió. Todo esto de acá es una proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del verbo, porque en eso insistió. Está hablando del verbo. No es OD, no es OI, no es nada de lo que conocemos. El verbo está ligado a esta estructura a través de la preposición en. Así que esta es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Y el cuadro tiene modificador directo y núcleo del sujeto. ¿Sí? Este es un sujeto pasivo, es lo que destaca, ¿no? Expreso, simple e incomplejo, ¿ok? Fue adquirido, es el verbo principal. ¿Quién lo adquirió? Por quien obtuvo más alto, ¿ok? Esto de acá es una proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento agente que es exclusivo de la voz pasiva. Ok, así que la oración nuevamente es bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Cómo te quedó el ojo? Hemos analizado todo. No vale llorar. La sintaxis es hermosa como una osa, como una mariposa. Ok, es lindo. Porque tu cerebro vuela, ¿no te das cuenta? Es maravilloso exprimir el cerebro y ser capaces de poder analizar cualquier estructura. ¿Ok? Qué lindo, ¿no? Ahora sí se nota el nivel avanzado. La oración compuesta, las oraciones subordinadas sustantivas, ya más tranquilos, leemos, dice, ¿no? Desempeñan las mismas funciones que la frase nominal. Tú sabes que sintagma nominal es lo mismo que la frase nominal. Tú sabes que la frase nominal puede funcionar como sujeto, como objeto directo, ¿no? Y todas esas funciones son asumidas de la misma manera por la subordinada sustantiva. Por eso es su nombre. Dice acá, mira, compara. Conjunción que cuando el verbo tiene forma personal. El nexo que no tiene función sintáctica. Dice aquí, no quiero que fumes. Perdón. O sea, el que fume o no es una decisión mía y nadie tiene que imponerme nada. Que fumes es una preposición subordinada sustantiva, ¿cierto? No quiero fumar. Esta también es una preposición subordinada sustantiva porque tiene como núcleo un verboide. ¿Ok? Oraciones interrogativas indirectas. ¿Te acuerdas que te dije en oraciones indirectas? Te dije que este sí, y vamos a ponerlo completo. Es una conjunción subordinada concesiva. Perdón, hablé mal, completiva. Y te garanticé que siempre que sea completiva, la proposición será sustantiva, proposición subordinada sustantiva. Me preguntó dónde vivo. Me preguntó dónde vivo. Ok, no te vayas a confundir. Ese dónde es circunstancial del verbo subordinado, pero todo el paréntesis es una preposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo, porque me lo preguntó, ¿cierto? Y la subordinada tiene un verbo subordinado y el dónde que está reemplazando al lugar donde vive, por eso es un circunstancial del lugar. Ya no te me vayas a confundir. Este es un verbo principal copulativo, este es un atributo, este es un predicado nominal. Y que venga, el que venga, si puedo decir el que venga, es un pronombre relativo que subordina a venga, ¿cierto? Entonces, esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y en simultáneo como núcleo de sujeto. Y todo es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Y acá, Juan, núcleo de sujeto, sujeto expreso, simple y complejo y activo, dijo, núcleo del predicado, ¿qué fue lo que dijo? Que venía. Proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. El que es una conjunción subordinante completiva de nuevo y venía verbo subordinado. El todo, este es un predicado verbal porque el verbo es de acción, es predicativo y la oración es bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Qué tal, bebés?
Genial, ¿verdad? ¿Cómo que se congeló la pantalla? ¿Se congeló? ¿No ven? ¿Ya está, Joel? ¿No avanza la diapo? A ver, ahí, si quieren salgo. A ver, volvemos a compartir. Si alguien tiene problema, vamos a volver a compartir. Si es que alguno... No, si es que alguno no ve, pues... Ya, babies. Ahora sí. Ya está. Por acá, y habíamos entrado aquí. ¿Viste esta? ¿Ya le tomaste captura? Ahora sí. Ya, mi amor, no hay problema. Al toque me avisan y lo solucionamos. Yo no tengo ningún problema en salir. La idea es que ustedes estén contentos. Que nadie diga yo no veo, yo no escucho. Todos tienen que escuchar, todos tienen que ver. Ahora, tiene mucho el asunto de la internet, ¿no? Si tenemos una conexión bajita, vamos a tener ciertamente algunos problemas técnicos, ¿ya? Pero si yo puedo resarcirlos, si yo los puedo ayudar, lo hacemos. ¿Ya? Ya, mi vida. Nayet, ¿se ve todo negro? ¿Qué cosa? Teresita, ¿tú ves? Ay, chicos, me apena tanto. Ok. Oración compuesta subordinada. Ya aquí ya estamos descendiendo de la nube, ¿no? Y ya hay análisis completos. Tú sabes que hay diferentes formas de analizar. Nosotros estamos adoptando la que viene en el examen. Este Juan es núcleo sujeto, está bien. Según nuestro análisis, es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. Esto significa frase nominal, por si acaso. No te olvides que sintagma nominal es lo mismo que frase. Esto es una frase verbal que funciona como predicado verbal porque ha dicho es el verbo predicativo que está funcionando como verbo principal, ¿no es cierto? Porque es el verbo principal el que actúa como núcleo del predicado. Este que es un nexo, o sea, una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? Subordinante completiva. Siempre que esté después de verbo se llama así. Subordina a iremos, ¿ok? Este es un verbo subordinado. Por ejemplo, acá confunde, ¿no? Este autor confunde a los alumnos porque para él hay dos núcleos del predicado. Es cierto, es el núcleo de la subordinada, pero los confundes a los alumnos. ¿Ves? Yo tengo que decir que este es un verbo subordinado, antes que nada. Que iremos a Cáceres, o sea, es un lugar, iremos allí. Esta es frase preposicional, no te olvides. Pero todo ha dicho eso. Acá este autor la llama oración subordinada, pues no, no. Esto es una proposición subordinada sustantiva, si no te confundes, que funciona como objeto directo. Me lo ha dicho. Juan lo ha dicho. Y esta es la proposición principal. Ok, proposición principal. Y juntas forman nuestra oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Estamos de acuerdo, bebés? ¿Todo bien? Ok, siguiente. Proposiciones subordinadas sustantivas en función del sujeto. A ver. Me fastidia. Acá está el verbo principal. Vamos a marcar los verbos principales. Es, importa,
Claro, tengan cuidado, chicos, que el sujeto no siempre está al inicio de la oración. Ya hemos hablado que hay sujeto adscrito, que hay sujeto antepuesto y pospuesto, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Dice, me fastidia enormemente. ¿Qué cosa te fastidia? Que me hagas burla, que te burles de mí. Proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Es posible, ¿qué cosa es posible? Que te encuentres con Susana allí. Eso es posible. Proposición subordinada sustantiva con función de sujeto expreso. No importa, ¿qué cosa no importa? Si te gusta o no. Eso no importa. Proposición subordinada sustantiva con sujeto expreso. No está claro eso, ¿qué cosa? Si lo ha hecho Juan o Antonio. Proposición subordinada sustantiva como sujeto expreso. ¿No? Son modelos. Dice acá, es posible que no hayan llegado. El que subordina hayan llegado, que es ¿no? Un verbo subordinado perifrásico, ¿no? Porque es una perífrasis. Perifrásico. Este es el verbo principal copulativo que siempre va acompañado de este elemento obligatorio que tú lo conoces con el nombre de atributo y que juntos forman este bloque que se hace llamar predicado nominal. No te olvides. Tienes que juntar todo lo que hemos aprendido por separado. Y que no hayan llegado, ese es tu sujeto. Este de acá es tu sujeto. Un sujeto que es expreso, que es simple, porque ya quedamos y regresamos al asterisco, que si es una subordinada, toda ella funcionará como núcleo del sujeto. ¿Ok? Toda ella. Si es el sujeto, toda ella funcionará como núcleo del sujeto y como sujeto respectivamente. Este es un sujeto, repito, expreso, simple e incomplejo. ¿De acuerdo? E incomplejo. No puede ser ni activo ni pasivo, ¿no? Porque el verbo es de estado, es copulativo. Ahora, si me da la gana, analizo por dentro la subordinada. No hayan llegado. Los adverbios de negación, afirmación y duda suelen hablar del verbo. Así que si hablan del verbo es una circunstancia. Esta es una circunstancia de negación. ¿Ok? Acá insiste esta persona en llamarla oración subordinada sustantiva. No, es una proposición. Una proposición subordinada sustantiva. Y todo, ¿no? Es una oración recién bimembre. O sea, las subordinadas suelen aparecer en oraciones bimembres, obvio. Compuesta, subordinada, sustantiva. Ya está. ¿Ok? Más oraciones, dice, la dependienta de la tienda le preguntó a los clientes si podía ayudarles en algo. Se los preguntó. ¿Ok? Lo preguntó. La reemplacé por lo. Este es objeto directo. Efectivamente. Y también te dije algo, ¿no? Que cuando comienza con sí completivo, es muy probable, es casi una verdad absoluta, funciona como de. Y ahí está, complemento directo. Oraciones subordinadas sustantivas de sujeto. Mira, ser una persona amable y de buenas intenciones. Acá está el núcleo de la subordinada, que es un verboide. No te olvides, es un verboide infinitivo. ¿Cierto? Ser una persona amable y de buenas intenciones, ¿ok? Es un atributo, porque el verbo ser, así está en forma de verboide, es copulativo. Así es, caracteriza núcleo a Sofía, la caracteriza objeto directo del verbo principal. ¿Ok? Esto de acá es el predicado verbal y este es el sujeto. Todo esto en rojo es el sujeto. Expreso, simple, incomplejo y activo porque ello la caracteriza.
Y todo, pues, es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. ¿Cómo vamos, bebés? Ay, se fue mi caballero. Ahí tienes otro ejemplo. Comer o beber en exceso perjudica tarde o temprano tu salud. ¿Ok? Entonces acá tienes nuevamente dos verboides, ¿no? Dos verboides, o sea que esto es una recontra proposición subordinada sustantiva con función de sujeto, porque eso perjudica. Este es el núcleo del predicado. Tarde o temprano es un circunstancial de tiempo. La salud la perjudica, este es el objeto directo. El predicado es verbal. Ahora, ¿cómo analizo la subordinada? Comer núcleo, beber núcleo y en exceso circunstancial de modo. O, dependiendo de tu interpretación, también podría ser circunstancial de cantidad. Comer o beber demasiado. Ok, también podría ser. Ok, y todo es una gran oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Y si es sujeto, ya sabes que todas las subordinadas serán simultáneo núcleo de sujeto, ¿cierto? Ok. Y acá tenemos ejemplos, ¿no? El mecánico me dijo que era una reparación costosa, me lo dijo, funciona como de. Me preocupa que no llegues a tiempo, ok, me preocupa que no llegues a tiempo. Vamos a retroceder para ver bien esto, ya. Voy a analizar todo como debe ser, tú ya debes hacer eso, LMD, mecánico núcleo, este es un sujeto expreso, simple, complejo y activo. Me dijo, le dijo, este soy. Este predicado es verbal. Dijo es el núcleo del predicado. ¿Qué fue lo que me dijo? Eso. Es una proposición subordinada sustantiva con función de OD. Eso está perfecto, pero hay que analizarla también por dentro. El que, después de un verbo, es una conjunción subordinante completiva, acuérdate. Subordina a era, verbo subordinado y además copulativo, que era que una reparación costosa, que lo era, esto es atributo, pero del verbo subordinado. ¿De acuerdo? Y todo, lógico, todo, es una oración bimembre compuesta subordinada sustantiva. Chévere. Y luego, aquí. Me preocupa que no llegues temprano. O sea, eso me preocupa. ¿Te das cuenta? Mira, proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y también como núcleo del sujeto, ya lo hemos dicho. Le preocupa. Preocupa núcleo del predicado porque es el verbo principal. Esto es una frase verbal que funciona como predicado verbal porque preocupar es un verbo predicativo. ¿De acuerdo? Que no llegues a tiempo. Esta parte es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y como núcleo del sujeto. El que no llegues a tiempo, este es un pronombre relativo. Subordina a llegues. Este es el verbo subordinado, que es núcleo del predicado de la subordinada. Ten cuidado ahí que te confundas, ¿ok? Con el núcleo del predicado de la oración principal. No es un circunstancial de negación siempre, porque habla del verbo. A tiempo es un circunstancial de tiempo, lógicamente. Y ya está. ¿Ok? Esa es una oración, faltarían datos ahí, compleja, subordinada sustantiva y además es bimembre. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí tienes más ejemplos sobre las funciones de la subordinada, ¿no? Me divierte que nos cuente esas historias. Por ejemplo, me divierte eso, ¿no? Eso me divierte. Acá está funcionando como sujeto. Cree eso,
que María está enferma, subordinada con función de OD. No le hago caso, no le hago ascos a que me ayudes. O sea, que no lo descarto. Así hablan los españoles. Ok, confío en que llegues puntual, confío en eso. Complemento del verbo, ¿no? En eso confío. Se llama complemento de régimen o complemento verbal, o también lo llaman suplemento, ojo, suplemento. Terminé la obra sin que me ayudarais. La terminé así. Esta es una proposición subordinada sustantiva con función de circunstancial de modo. Es raro que funcione como circunstancial, pero podría ocurrir. Dentro del sujeto o predicado. ¿Ok? Estoy segura de que lo harás bien. Estoy segura. Estoy es un verbo copulativo. Segura de que lo harás bien es atributo. Y la subordinada está metida en el atributo. Yo ya te puse un ejemplo hace un rato, porque esto es una frase adjetiva. Y el núcleo es segura. Y que lo harás bien es la proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del adjetivo, porque de eso, segura. ¿Te das cuenta? La reemplazo por eso. No te olvides, fácil. No tienen por qué rayarse. Cabe la posibilidad de que huyan al atardecer. A ver. Cabe la posibilidad de eso, ¿te acuerdas? De eso, la posibilidad. Y las palabras que terminan en idad son sustantivos y sinónimo de sustantivo es nombre. Entonces, esta subordinada, ¿no? Funciona como complemento del nombre. Ahí está, ¿viste? Y no estoy seguro de eso. Acá es adjetivo, este es un adjetivo. No estoy seguro de eso. De eso no estoy seguro. Complemento del adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ese Bart malcriado, ¿no? Y más oraciones, ¿no? Para que tú las analices en casa. El diputado confirmó, estoy con blanco, ¿no? Confirmó esto, lo confirmó, ¿viste? Al toque. Proposición subordinada sustantiva con función de OD. En 2 patadas la hice. ¿Está bien? La que sigue. Tengo ganas de que me pida ir al baile con ella. Tengo ganas de eso. De eso. Esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como complemento del nombre. Ay, 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 ¿por qué? Porque, mi amor, tengo es el núcleo del predicado, es el verbo principal. ¿Qué cosa tienes? Ganas de todo eso. Las tengo. Esto es objeto directo, pero es una frase nominal que tiene como núcleo a ganas. Y eso está hablando de ganas, que es un nombre. Entonces, por eso es que se llama complemento del nombre. ¿Ok? ¿Estamos? Complemento del nombre. Es probable que venga hoy, eso es probable, acá funciona como sujeto. Estoy orgulloso de lo que ha conseguido, estoy orgulloso de eso, orgulloso. Orgulloso es adjetivo, entonces complemento del adjetivo, esa es su función. No te rayes. Y me engañaron quienes me ofrecieron tanto dinero por trabajar tan poco. Ellos me engañaron. Ellos me engañaron. Ese es el verbo principal núcleo del predicado. Quienes, yo ya sé de arranque que subordina, así que es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso. Y como ya te dije con el asterisco, que cuando todo el sujeto sea la subordinada, toda ella es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque toda ella funciona como núcleo.
¿de acuerdo? Toda ella va a funcionar en simultáneo como núcleo del sujeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Quienes tienen mejores estudios encuentran mejores trabajos. Así es. Ellos encuentran mejores trabajos. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Quienes, yo ya sé que subordina. Ya sé que este es un verbo subordinado. Quienes tienen mejores estudios, quienes los tienen. Yo sé que este es un pronombre relativo. Por lo tanto, esta es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto y en simultáneo como núcleo de sujeto, porque toda ella es el núcleo de sujeto. Encuentran mejores trabajos, los encuentran. Este es objeto directo. Mi predicado es verbal porque el verbo es de acción, ¿no? Y toda la oración es compleja, subordinada, sustantiva. ¿Chévere? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Ok. Ahora, me apetece que me visites todos los días. Me apetece eso me apetece. Proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Y toda ella funciona como núcleo de sujeto porque arranca con qué y qué subordina. ¿Ok? Mira la de acá. Amelia estaba segura de eso segura, ¿no? Esta es una proposición subordinada sustantiva con función de complemento del adjetivo, pues, porque esta subordinada está hablando de segura, que es un adjetivo. Regalarán el coche del concurso a quien saque mejor puntuación. Regalarán, núcleo, el coche del concurso, lo regalarán, o de a quién se lo van a regalar, a quien saque mejor puntuación. Quien, que es pronombre relativo, subordina. Le regalarán el coche, le regalarán a esta persona. Entonces, ese soy. Chévere, ¿verdad? Y los estudiantes se olvidaron de eso. El verbo olvidar, tú no dices olvidé eso, tú dices me olvidé de eso. El de está pegado a este verbo. Y por esa razón se dice que esto funciona como complemento del verbo. Y por esa razón se le llama suplemento verbal. Porque cuando pretendo reemplazar, no lo puedo reemplazar. Este de siempre está ahí, porque es olvidarse de algo u olvidarse de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Y el acusado sabía cómo encontrar el dinero del robo. El acusado lo sabía. Es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. Este es un pronombre enfático, que ya se te dijo que dentro de estructuras indirectas funciona, ¿no? Vamos a ponerlo separado. Es un pronombre enfático que subordina dentro de estructuras indirectas. El acusado lo sabía. ¿De acuerdo? Me preocupa que no llegues a tiempo. Me preocupa que no llegues a tiempo. Eso me preocupa. Le preocupa que no llegues a tiempo, proposición subordinada sustantiva con función de sujeto expreso. ¿De acuerdo? Y toda ella, como comienza con que, funciona como núcleo de sujeto. ¿Fácil? Uy, comenzamos con las preguntas de clase. Cuéntame. Uy, se fue. Cuéntame. A ver, responde la pregunta número 1. La oración compuesta subordinada establece distinta jerarquía entre los elementos que unen. ¿Qué, Juan Jesús? ¿Querías más? ¿Querías más oraciones? Ok. La oración compuesta subordinada establece distinta jerarquía entre los elementos que une, puede estar encabezada por un elemento subordinante o tener como núcleo a un verboide.
En el caso de las sustantivas, las subordinadas asumen las mismas funciones que la frase o sintagma nominal. Apenas la congresista salía de su casa, la gente empezaba a saludarla. Me están pidiendo oración compuesta por subordinación. A ver. Ah, su Teresita, estás powerful. Claro que sí. Muy bien, mi reina. Apenas, ¿sabes cómo se llama esa palabra? Se llama adverbio relativo temporal. Y los adverbios relativos subordinan. Lo ponemos ya. Los adverbios relativos, ¿cuáles son mis? Bueno, son donde, no siempre, tienes que saber gramática, cuando, cómo, dónde, mientras, apenas y cuánto. ¿Ya? Los adverbios relativos subordinan. Ya está. Entonces, mi querida Teresita, apenas la congresista salía de su casa, es una proposición subordinada. Que no es sustantiva, ¿verdad? No es sustantiva, pero es una subordinada. Ella, sin embargo, no dudó en denunciarlo una vez más. Tú dirás, Betsy, pero acá hay una verboide. ¿Esta no sería una subordinación? Sí lo es, ¿ah? Y esta es una pregunta de San Marcos, ¿ah? Hay doble clave, ¿ah? Discúlpame. Pero ellos están tratando de engañarnos con el sin embargo. Pero mire, sin embargo está entre comas, está como un inciso. Si la noticia era verdadera, entonces la población está en peligro. Oh, yo debo haberme equivocado, ¿ah? No creo que haya 3 errores. El sí también subordina. Si la noticia era verdadera, entonces la población está en peligro. Oye, estos están haciendo una mazamorra cochina en esta pregunta. Sí. ¿Y cuál es esa mazamorra cochina? Que hay subordinación, pero están poniendo coordinadas. O sea, acá hay un sí que subordina a era, pero están metiendo un enlace coordinante. Tengan cuidado, ¿eh? Están metiendo enlaces coordinantes para que marquemos la A. Pero si vamos al fondo del asunto, su pregunta está bien jalada de los pelos, ¿ah? La última sí es coordinada, sí o sí. Esta es oración compuesta coordinada y yuxtapuesta. Pero las otras sí tienen subordinación, ¿ah? Así es. No, no, no. Así es la pregunta. Pensé por algún momento, pero ya vi cuál es su mano. O sea, nos han metido coordinantes, sin embargo es coordinante adversativa y entonces es coordinante ilativa, para que nosotros discriminemos bien una oración donde haya una subordinación y nada más que subordinación. ¿Me entiendes? Ahí va la pregunta. ¿Ya? Ratas peludas. Yo vi la respuesta a la... ¿no? Entonces ya recién las estoy analizando acá contigo. Pero dice, la oración compuesta presenta 2 ODs. ¿Cuál presenta 2 ODs? Recuerda que los verbos subordinados y los verboides también pueden tenerlos. Entonces dice acá, dijeron, ese es mi verbo. ¿Qué cosa dijeron? Que no existía peligro alguno. Lo dijeron, allá yo de. Existía.
Que no existía peligro alguno. Peligro alguno no existía. Este es el sujeto, no hay OD, solo hay uno. Alguien tiene que estar más algunos tienen que estar más tranquilos, tienen que estar, perífrasis verbal, el que mande es estar. Esto es atributo, no es OD. El grupo volverá a reunirse. Reunirse este año. Se reunirán este año. Eso es un circunstancial. Ok. Eso es una perífrasis verbal. La oración es simple. Ok. Y tiene un circunstancial de tiempo. Los alumnos desean. ¿Qué desean? Recibir más horas de clase. Lo desean. Pero resulta que este OD es una proposición subordinada sustantiva con verboide. Y este verboide funciona como núcleo, según lo que te he enseñado. Y ese núcleo tiene más horas de clase, OD. Recibirlas. Ah, entonces tiene doble OD. Desean eso, que es el OD grande, y dentro hay otro OD. Así que la clave es solo la 3. No, ¿qué estoy hablando? Dos objetos directos. Estoy loca yo hoy día. La 1, que no existía peligro alguno. A ver. Le dijeron que no existía eso. Otra vez, ¿ah? Están con problemas los de la pre, parece que no saben su lección. Esto es OD, indiscutible, lo dijeron. Pero estos me quieren hacer creer a mí que existir el verbo subordinado, que eso es OD, que no lo existía, no lo existía, o que eso no existía. Este es el sujeto. Y ellos lo están poniendo como OD, y no es OD. Es el sujeto del verbo subordinado. Eso no existía. Tiene error, ¿ah? Ellos están dando por clave la 1 y la 4. Perdón, la 1, sí, dos objetos directos. La 4 tiene dos objetos directos. Esta es oración simple, oración simple. No hay clave, chicos. Eso no tiene dos. Es compuesta, pero solo tiene un OD. Oye, son malos, ¿ah? Son malazos haciendo preguntas. Yo pensé que iban a hacer buenas preguntas, pero esto está pésimo. Esta E, vamos a poner E de emergencia, solo 4. Esa es la clave, se acabó. Está mal, pues chicos, yo no les puedo validar algo que está mal. Y son preguntas de la pre. A ver, veamos, la que sigue. Las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas proposiciones subordinadas. ¿Cómo que, Juan Jesús? ¿Cómo que? No estarás dudando de tu mismo, porque yo ya les demostré el análisis. Y ustedes están en la misma capacidad, sí que yo. Mira, las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas proposiciones subordinadas que cumplen la función de una frase nominal, ¿de acuerdo? De acuerdo con lo expresado anteriormente, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Las proposiciones, sí, a cada rato se equivocan, pero ya esto es con Roche, ya es de lo que me preocupa. Tú te puedes equivocar en una clave, pero no te puedes equivocar en el análisis. Las proposiciones subordinadas pueden estar encabezadas por conjunciones completivas, verdadero. Algunos pronombres relativos pueden ser parte de las proposiciones subordinadas sustantivas, verdadero. Por ejemplo, te pongo acá para justificar. Quien estudia, ingresa. ¿Quién ingresa?
¿Quién ingresa? Quien estudia. Y eso es una subordinada que comienza con pronombre relativo. ¿Quién? Y es una subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso. Así que es verdad. Las proposiciones subordinadas sustantivas funcionan como modificador directo, falso. Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden modificar un sustantivo, falso. No modifican sustantivos, son las adjetivas las que modifican sustantivos. Esta sí tiene clave, avión. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen distintas funciones, entre ellas las del sujeto. Identifique la opción en donde la proposición subordinada sustantiva cumpla la función de sujeto. Entonces, les enfureció. ¿Qué cosa les enfureció? Que el presidente cierre el Congreso. Eso les enfureció. ¿Ok? Proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Esa es la clave. ¿Sí? La segunda no tiene subordinada. No les permitieron a los congresistas eso. No se lo permitieron. Esa es subordinada sustantiva con función de OD. Y se vendieron todas las botellas de chicha que habían preparado. Que habían preparado está hablando de las botellas de chicha, así que es una proposición subordinada adjetiva, especificativa. Ya lo veremos la próxima clase. Una de las funciones de la proposición, vamos chicos, respondiendo, una de las funciones de la proposición subordinada sustantiva es la de OD. Identifique las opciones en donde la proposición subordinada cumple esta función. Ok, que habían estado buscando, está hablando de los documentos. Y no funciona como de. ¿Sabes por qué? Funciona como proposición subordinada adjetiva, especificativa, porque está hablando de los documentos. El OD es todo esto, desde los documentos hasta el final. Ese es el OD. Así que la subordinada está funcionando como MI del núcleo del OD. Aún no saben eso. Te lo dije, con el sí completivo, la proposición subordinada sustantiva, toda ella funciona como de. Ahí sí. Le preguntaron eso, ¿cómo había resuelto el examen? Ahí también es una proposición subordinada sustantiva con función de OD. Y trajeron toda clase de artefactos extraños a nuestro pueblo. No hay subordinada. Así que 2 y 3, clave burro. Muy bien, eso es. A ver. El complemento del verbo es una de las funciones de la proposición. Es lo que llamamos hace un rato suplemento. Suplemento. Y por ahí otro autor lo llamó complemento de régimen. También lo llamó así. Ojo. ¿Ves? Con régimen preposicional, así lo llaman, ¿ves? Identifica las opciones en donde la proposición subordinada sustantiva cumple esta función. Confían en eso. Y tú te acuerdas, ¿no? Confiar en eso confían. Se vanagloria de, vanagloriarse de eso, también. Te acordaste de, también. Es acordarse de eso me acordé. Todas hablan del verbo. Y se olvidó de eso también. Así que aquí indiscutiblemente es dinosaurio. 1, 2, 3 y 4. Esa sí estuvo muy clara. Una oración compuesta expresa más de una idea a través de proposiciones que sintáctica y semánticamente se relacionan de dos formas básicas. Una coordinándose, donde no se observa jerarquías entre ellas, y la otra donde una es la principal respecto a las demás, denominadas subordinadas. De acuerdo con los mencionados conceptos, marque la alternativa en la que aparece proposición subordinada. Estas empresas tienen que pagar todos sus impuestos, no hay, porque tienen que pagar es una perífrasis verbal, y la perífrasis tiene el valor de un solo verbo. Antonio juró, este es el verbo principal, y esta es la subordinada, que compraría los libros que escogimos. Acá sí, lo juró, ¿no? Es una proposición subordinada sustantiva con función de OD, y adentro hay otra que escogimos, que está hablando de los libros. Además, hay una proposición subordinada adjetiva especificativa con función de MI. Juan lee sus memorias cuando sus hijos duermen.
Cuando sus hijos duermen, lee. Así que es una proposición subordinada adverbial temporal que funciona. Las subordinadas adverbiales siempre funcionan como circunstancial, en este caso de tiempo. Y tendría que haber declarado, todo esto es un verbo, así que todo eso es el núcleo del predicado y esto es una oración simple, así que imposible. Así que subordinadas hay en la 2 y en la 3. La clave es dinosaurio. ¿Te salió? ¿Sí? Ok, sigamos. A ver. Una oración compuesta por subordinación está estructurada mínimamente por una proposición principal que se diferencia de la otra que no lo es. Según ello, marque la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación. Ok, y compró, esta es coordinada. Esta es yuxtapuesta, coordinada yuxtapuesta. Vino, ¿para qué? Para felicitar, ahí está tu verboide, para felicitar a los jóvenes que ingresaron a San Marcos. Incluso hay dos subordinadas, una más grande que la otra. La primera es una proposición subordinada adverbial final, porque indica finalidad, que funciona como circunstancial de finalidad. Y la segunda es una proposición subordinada adjetiva, que está hablando de los jóvenes. Adjetiva especificativa que funciona como MI. Enciende su computadora, pero esta es coordinada, así que la clave es cucaracha. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada cumple la función propia del nombre o sustantivo. Algunas son introducidas en la oración a través de conjunciones subordinantes. Señale la alternativa en la cual las proposiciones subordinadas cumplen la función de sujeto. Ok, me agradó eso, que vinieras a visitarme, si es sujeto. Sí es. Al terminar las clases, esa es una proposición subordinada adverbial temporal, porque está indicando tiempo. Al terminar las clases, salieron. Salieron a eso salieron. Ay, 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 hay dos. Una proposición subordinada sustantiva con función de complemento del verbo y la otra es una circunstancial de tiempo. Elegir a los magistrados, esa sí es sujeto, esta de acá sí es sujeto. Y el proyecto elaborado fue calificado por Liz, no hay. Así que es la 1 y la 3, 1 y 3, clave abierta. Muy bien. Y una más para irnos al examen. A ver. En la oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo, la proposición subordinada cumple tal función sintáctica. ¿Cuál es la oración con subordinada con función de OD? Tienen que presentar, es una perífrasis verbal. No es. Citará, no es. Pensó. ¿Qué cosa pensó? Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Proposición subordinada sustantiva con función de OD. Lo pensó. ¿Y por qué? Porque elegir es verboide. Y ya está. Esa es la clave. Y la causa del contagio es esa. Acá esta es una proposición subordinada sustantiva con función de atributo, ¿no? Porque este es un verbo copulativo. Ya está. La clave es cucaracha. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Ahora sí, a rendir su práctica, por favor.